Radio CIES. Hola amigos de Radio CIES, bienvenidos a una cápsula más y hoy estamos de manteles largos porque está nuestra madrina de cápsulas, la doctora Lucía Blanco, nutrióloga del alma. Bienvenida, Lu. Ay, pues Gaby, yo encantada de regresar y de recordar que justamente estuve yo en el primer programa hace casi ya 2 años. Sí. Así es que pues muchas gracias por la invitación nuevamente, yo feliz de regresar siempre a este programa. Muchas gracias. Hoy nos vas a contar de biodescodificación, ¿cierto? Cierto, así es, ese es el tema que hoy nos ocupará. ¿Qué es biodescodificación? Fíjate que la biodescodificación parte de un tema y de un supuesto en donde nosotros tenemos codificada información. Esta información que tenemos codificada, la tenemos codificada en nuestro ADN y en nuestra memoria celular. Entonces, la biodescodificación tiene que ver, una, con descodificar esos códigos que tenemos, y por otro lado, el bio pues viene de bios, ¿no? De vida, y entonces es un poco como descodificar nuestra información de vida, y esta descodificación nos lleva a trabajar de forma ancestral, ¿no? De forma celular también, en nuestra memoria celular, en nuestra memoria de ADN. Y el tema es acceder al inconsciente a través de descodificar estos códigos que tenemos guardados en nuestra memoria ancestral. Okay. A ver, ¿qué conflictos podemos tener que estén ocasionando una enfermedad? Bueno, fíjate que tendríamos que hacer una distinción en la biodescodificación. La biodescodificación yo la veo como en 2 partes. Una, que es la biodescodificación biológica de enfermedades, y otra, que es la biodescodificación transgeneracional, que es un poco como la psicogenealogía de la que habla Jodorowsky. La biodescodificación biológica de enfermedades tiene que ver con esta biodescodificación, que no es nada más la descodificación, sino con la biología. En realidad, tiene que ver con conectar con la sabiduría del cuerpo. El cuerpo, digamos que sabe y tiene información, y a veces nos lo manifiesta a través de malestares, dolores, molestias, enfermedades. Y esto en biodescodificación se llama conflicto. Hay 2 tipos de conflicto. El programante, que es cuando te ocurre algo que fue tan fuerte que no lo pudiste compartir, lo viviste sola y quedó en tu memoria. Y de alguna forma, en algún otro momento de tu vida, hay un conflicto desencadenante. Ese conflicto desencadenante conecta con el programante y entonces te desencadena un síntoma que generalmente se manifiesta físicamente, con lo que conocemos como enfermedades. La biodescodificación biológica parte del principio de que las enfermedades no existen en realidad. Es simplemente nuestro cuerpo alertándonos de que tenemos un tema emocional que se está manifestando tan fuerte que se hace físico, y entonces lo manifiesta nuestro cuerpo. Okay. ¿Y lo transgeneracional? Y lo transgeneracional, que es la otra parte, tiene que ver más con las herencias de comportamientos, de creencias, de patrones más, digamos, psicológico, ¿no? Entonces, toda nuestra historia, hay una autora que se llama Ángeles Golden, que habla sobre la biodescodificación, y a mí me gusta porque ella dice que todos elegimos llegar a este mundo a través de un árbol. Este árbol, por supuesto, es el genealógico. Entonces, es como tu elección para llegar a este mundo es a través de un árbol. Esa metáfora me encanta porque la contraparte de esta parte de la biodescodificación transgeneracional dice que el árbol te elige, y el árbol te eligió para que tú llegaras a este mundo como descendiente de esos ancestros, para sanar, para resignificar, para como capitalizar todo este aprendizajes, conocimientos, porque a veces tenemos la idea de que lo transgeneracional solo tiene que ver con las creencias negativas, y no, también lo transgeneracional tiene que ver
con la fuerza, con los aprendizajes, con el poder que se adquirió de alguna forma a lo largo de nuestra historia y que aunque no conozcamos nuestra historia o nuestro origen, lo tenemos en el ADN. Es decir, nosotros somos nosotros gracias a que somos hijos de nuestros padres. Esa es la parte también biológica. Ahí se unen. Ahí se unen. Por eso, para mí me gusta didácticamente separarlas. La realidad es que nunca están tan separadas, ¿no? Pero la biología nos habla más de los genes, nos habla más de las enfermedades, nos habla más de lo físico, en términos de enfermedades, y de nuestra propia genética, biológicamente, ¿no? Y la transgeneracional nos habla más de la mente, de los comportamientos, de las emociones y de todo lo que nuestros ancestros han vivido, pero también nos heredan a favor y en contra, ¿no? Para mí no es ni bueno ni malo, simplemente son aprendizajes que uno ya trae en la sangre. Hay una serie de Netflix que no sé si ya has visto y que si no la han visto les voy a recomendar, que es Sense8. Sense8 es una serie, buenísima. Es buenísima, y que, bueno, une como de alguna forma telepática a 8 personas alrededor del mundo, y lo que hacía es que cada quien tenía los poderes del otro sin conocerse. Bueno, hazte de cuenta que es un poco lo que pasa en lo transgeneracional. Aun cuando no hayas conocido a tus ancestros, lo tienes. Y entonces es como reconocer tu propia sabiduría y también reconocer que a veces hay momentos en la vida que también se heredan los patrones de comportamiento, generación tras generación, tras generación, tras generación. Y entonces, pues se van manifestando. Y esa manifestación generalmente es física y generalmente es conflicto y por eso genera enfermedad. Entonces nuestros antepasados nos dan toda esta información, ya traemos todo esto, tanto positivo como negativo, por decirlo de alguna manera. Así es. Y a ver, ¿y qué tanto influye entonces nuestro pensamiento en las enfermedades? O sea, como podríamos, no sé, quizás hablar de porcentajes o cómo lo manifestamos. ¿Qué tanto es la carga que traemos hereditaria? Bueno, todo esto que nos platicas. ¿Y qué tanto es nuestro pensamiento? ¿Cómo es esto? Bueno, influyen las dos cosas. La verdad es que lo transgeneracional a veces nos ayuda como a decir, esto no es mío, ¿no? Es de mis ancestros. Pues sí y no. Diría yo sí y no. Porque a veces no solo son los ancestros, pero eventualmente te está pasando a ti. Entonces sí es tuyo. Fíjate que, no sé si porcentajes, pero hay un punto que es importante para descartar esta parte. Te hablaba yo hace rato de los conflictos programante y desencadenante. Entonces, cuando hay un conflicto desencadenante, hay 3 momentos de verificación para saber si el tema es transgeneracional o no. El primer momento es en qué momento de vida te encuentras y qué te pasó para que te manifestaras esa enfermedad, ese síntoma, ese dolor, ese tema físico, ¿no? Y entonces muchas veces esto tiene que ver con las creencias y con lo que estás viviendo en ese momento. Lo que conecta al conflicto desencadenante con el conflicto programante es la emoción. Entonces cuando le preguntas a alguien, a ver, ¿en qué momento estás? Por ejemplo, pues no sé, estaba a punto de casarme y justo cuando estaba en los preparativos de la boda, que se supone que era un momento súper feliz, me dio diarrea, me empecé a enfermar del estómago, empecé a vomitar, no pude llegar al día de la boda, y entonces de repente eso ya te habla de un síntoma, ¿no? Que dices, o sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces ¿y esta sensación cuándo más la tuviste? ¿No? Y a veces esa sola pregunta te remonta a, no sé, a los 5 años cuando mis papás se divorciaron, por ponerte un ejemplo. Y entonces dices, ahí está el conflicto programante. La boda implica divorcio y eso como niño te afecta y entonces eso cómo se relaciona hoy con tu vida. Entonces, el primer rastreo es desde tus 3 años hasta la época en que te ocurre ese momento, que es tu época actual de vida, ¿no? Tengas los años que tengas. Y ese es como el presente, digámoslo así. La segunda parte del rastreo es de 9 meses antes de tu concepción hasta los 3 años. Ese periodo de tus 9 meses antes de tu concepción tiene que ver con lo que creían tus padres
antes de gestarte. ¿Y en qué momento de vida estaban tu papá y tu mamá? ¿Y cómo fue todo el proceso de gestación y de nacimiento y de primeros años de vida? Entonces, ese periodo de 9 meses antes de la gestación, o más bien de la concepción, hasta los 3 años de vida, se le llama proyecto sentido. Esa parte que es el proyecto sentido es como lo que tus papás pensaban con respecto a tener un hijo y como la carga de pensamiento que te pusieron al tener un hijo, como me va a dejar y entonces mejor me embarazo para que no me deje. Pon tú que ese era el pensamiento de la mamá. Por decir algo. Y el pensamiento del papá en ese, o sea, eso, hablo de los 9 meses antes de la concepción, y el pensamiento del papá es, ya no me siento bien, ya no quiero esta relación, me quiero salir de aquí. Y entonces, con ese pensamiento, hay una gestación, hay una concepción que se gesta y que sigue generando pensamientos de ambos. Y ese pensamiento se transmite. Y entonces, con eso se nace, ¿no? Y a eso atribuimos ya circunstancias como cómo fue el nacimiento, ¿no? Quirúrgico, no quirúrgico, difícil, cesárea, natural, con ayuda, sin ayuda, en parte, o sea, todas las circunstancias que envolvieron al nacimiento y los primeros 3 años de vida. Y entonces se llama proyecto sentido porque es un poco el proyecto que tú eras como hijo para tus padres, y la carga emocional que representaba tener un hijo para esa pareja en ese momento de vida. Entonces, ahí también hay, digamos, como recuerdos, pero no son conscientes, pero también hay como una programación, ¿no? Ahí está la primer codificación, como en corto, que es, esa es la segunda revisión, cómo fue el proyecto sentido. Y ya, una más atrás, es irnos a qué pasaba, por ejemplo, con el tema embarazo y divorcio en este ejemplo, con tus abuelos paternos, cómo fue la vida en pareja de los abuelos paternos, de los abuelos maternos y de sus padres, y entonces ya te empiezas a meter a la historia de vida de la madre y a la historia de vida del padre, y ahí abrimos ya lo transgeneracional. Lo transgeneracional, que pueden ser que estén vivos o no los abuelos, y bueno, pues los papás de los abuelos, los bisabuelos, etc. Entonces, bueno, toda esa carga va generando pensamientos que a veces no son tan conscientes, a veces vienen de lo transgeneracional, a veces vienen del proyecto sentido y a veces son generados a partir ya de que tienes vida en este momento. Oye, yo he escuchado algunas teorías donde afirman que el proyecto sentido puede venir desde que somos niños y nos imaginamos que algún día vamos a ser padres. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, mira, en transgeneracional el proyecto sentido es el periodo que comprende los 9 meses previos a la concepción hasta los 3 años. Y esas creencias tienen que ver con lo que tus padres creían al tenerte, o al saberse embarazados, y la carga, ¿no? Porque a veces de verdad es una carga de me voy a embarazar para salvar este matrimonio. Entonces, la carga que trae el feto es soy un salvador. Y entonces siempre va a estar tratando de unir primero a los padres y después gente, ¿no? Claro, todo lo que pueda. Claro, unir, ¿no? Exactamente. Oye, y aquí el cuerpo que tiene pues toda esta información, ¿podríamos decir que tiene memoria? En realidad lo que tiene memoria son las células y el ADN. Y el cuerpo... Pero si las células son del cuerpo, ¿no es del cuerpo la memoria? Sí y no. Sí y no. Mira, para mí hay 2 mundos. El mundo interior, que es... El cuerpo es como la frontera para mí. Entonces, ¿por qué es la piel? Es físicamente algo físico que tú puedes ver un cuerpo. Sin embargo, no puedes ver las células, no puedes ver los pensamientos, no puedes ver las emociones. Entonces, el cuerpo es como una especie de frontera que separa el mundo interior, que es todo esto que no podemos ver y que habita en nosotros, y el mundo exterior, que es todo aquello que sí podemos ver, ¿no? Las relaciones, los otros, el trabajo, lo físico. Y entonces, el cuerpo, como es la frontera, cuando tú mueves el cuerpo, mueves ambos mundos y conectas ambos mundos.
Por eso a veces temas como la danza o temas que tienen que ver con el movimiento corporal son tan fuertes, porque lo que están haciendo es conectar esos dos mundos y mover las emociones, mover el mundo interno. Y entonces ese mundo interno se manifiesta en el mundo externo. Entonces, cuando ya lo ves manifestado, lo ves en el cuerpo. El cuerpo es como la manifestación física del mundo interior. Entonces, en las células sí están estas memorias. Claro. Hay un autor que se llama Rolando Toro, él habla de la biodanza, él crea el sistema que se llama biodanza, y él habla de un inconsciente que se llama el inconsciente vital. Y el inconsciente vital, de acuerdo a Rolando Toro, es justamente la memoria celular que tenemos todos. Nuestras células, cada célula tiene memoria, que esto resulta interesante porque ya no es el pensamiento, ya no es el cuerpo, es cada una de nuestras células, que es la parte biológica. Wow, este es todo un universo. Claro, además se van conectando, ¿no? En realidad yo siempre lo explico separado por explicarlo didácticamente y fácil de entender, pero la realidad es que lo transgeneracional y lo biológico siempre están conectados. Claro. Totalmente. Entonces hace mucho sentido ubicar que aunque, por ejemplo, un niño que fue abandonado y que no conoció a sus padres biológicos, el que no los haya conocido no quiere decir que venga de un árbol. También es de un árbol que está vivo. Tuvo un padre y una madre biológicas, sí, aunque no los conozca. Necesariamente. Y esa historia está en su ADN. Esa historia, y esos yo les llamo poderes, ¿no? Están en sí mismo, porque no sería esa persona si no hubiera nacido de específicamente esos padres. Claro. Y a ver, en este ejemplo que nos estás poniendo de este bebé que no sabe, está abandonado, ¿de qué manera puede él recuperar esta información de su árbol? A través de lo físico, porque puede no conocer su historia, sin embargo va a haber síntomas que se le manifiesten, porque de alguna forma este tema de no sentirse parte, aunque lo adopte una familia, pueden adoptarlo o no adoptarlo, pero hay una parte de no pertenencia, ¿no? De me falta algo. Y es esta sensación que sin saber, ¿no? Es una falta, una carencia quizá de la parte biológica de los padres, o de no haber sido deseado, o de haber sido abandonado. Entonces va a empezar a vivir situaciones de abandono de una u otra forma. Y eso va a empezar, ya cuando hay ciclos, ¿no? Y que se repiten constantemente, pues resulta interesante irnos como hasta el proyecto sentido, y de ahí a lo transgeneracional. O sea, sí puede de alguna manera armar el rompecabezas de su vida, sí, a través de lo que va manifestando. Sí. O sea, puede ser emocional o físico o los dos. Puede ser, pues si es físico es porque es emocional. Lo emocional se manifiesta en lo físico. Okay. Algo que resulta interesante es que cuando tú haces un trabajo transgeneracional, lo primero, digamos, que se hace es abrir tu árbol. Y abrir tu árbol es entrar otra vez. Recuerda que llegamos a través de un árbol. Entonces salimos del árbol. ¿Ok? Y entonces volver a entrar al árbol es hacer una pregunta al árbol para que el mismo árbol te conteste, porque esa información está en tu ADN aunque tú no lo sepas. Porque alguien lo vivió y por eso tú eres tú. Y entonces es como muy loco porque tú haces preguntas al árbol y cuando tu pregunta es tan clara, te va llegando información. ¿Cómo haces estas preguntas? Generalmente preguntas, por ejemplo, supongamos que alguien tiene temas con la pareja y entonces constantemente tiene problemas de pareja. Y entonces ya hizo todo este proceso de época actual, proyecto sentido, transgeneracional, y se da cuenta que este tema que está viviendo le pasó a su mamá, a su abuelita, la abuelita contaba que a su mamá y que en la otra época y así, Entonces se da cuenta que es un patrón en las mujeres de su familia. Y entonces, pero no sabe, por ejemplo, de dónde exactamente viene o cómo se generó o cómo se gestó ese patrón. Y entonces una pregunta al árbol puede ser, ¿quién en mi árbol, por ejemplo, lo que quiera sanar? Por ejemplo, quiero tener una relación sana. Entonces,
¿quién en mi árbol no tuvo una relación sana de pareja? Y ya, preguntas. De verdad es muy loco lo que voy a decir, pero el árbol te contesta. O sea, no es que te mande un mensaje, ¿no? En WhatsApp y tengas aquí un mensaje de texto. Un mensaje de texto, aquí está tu respuesta, no es Google, ¿no? Sin embargo, si tú estás abierta a las señales, encuentras un libro, encuentras un periódico, resulta que conoces a alguien que se conecta con tu pueblo de origen o con alguien que, no sé, si tú eres ese bebé abandonado, pues alguien que te estaba buscando de repente te encuentra y te cuenta la historia, en fin, ¿no? O justo tus padres adoptivos te dicen, pues tenemos algo que contarte y resulta, porque este es otro tema que prima en lo transgeneracional y esa es una condición, siempre hay secretos. Entonces, como son secretos, pues nadie lo sabe, ¿no? Y luego me da risa porque no, en mi familia no ha pasado nada de eso. Yo, no que sepas, por eso son secretos. Y entonces el tema del secreto es un tema en lo transgeneracional, porque es empezar a descubrir y a desvelar esos secretos lo que empieza a sanar. Y además hay un principio en lo transgeneracional: sanas tú y sanan generaciones hacia arriba y generaciones hacia abajo. Hacia arriba también. Sí, claro, sanas a los ancestros. Por eso el árbol te elige. Para que por fin sí, sánanos a todos, ¿no? Imagínate que un ancestro tuyo en la Edad Media, en donde quiera que haya estado en el universo, porque no necesariamente fue en México, ¿no? Entonces, en la Edad Media tú tienes un ancestro, seguro, y ese ancestro dijo, en el siglo XXI yo quiero tener, un descendiente que haga locución de radio para que pueda comunicar lo que yo no pude hablar, por decirte un ejemplo. Claro. Y esto resulta también mágico, ¿no? Porque es como alguien de la Edad Media va a pensar en radio que ni siquiera existía. Claro. Bueno, a lo mejor no le llamaba radio, pero pensaba como en masivamente comunicar. Sí. Estas tradiciones que tenemos en México de hacer altares y de comunicarse con los muertos y ponerles comida y demás, para mí ahora ha sido como toda una resignificación de verlos, de reconocerlos y de reconocerte parte de esos dos clanes, porque todos venimos de dos clanes, el materno y el paterno, y a su vez esto se va multiplicando, ¿no? Es decir, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así. Y esto resulta interesante porque, bueno, pues si ya nos vamos 50 años antes, más o menos, no, son como, cada generación más o menos son como 25 años. Entonces, 50 años son 2 generaciones, que es la de tu abuelo, tus abuelos, ¿no? 75 años, pues nos vamos a los bisabuelos. Y la biodescodificación transgeneracional, que es donde yo más me enfoco, trabajo un poco más como desde esta conciencia del cuerpo y no tanto desde las enfermedades, sino desde esta teoría de Liz Bourbeau, que habla de escucha tu cuerpo, y de, bueno, Luis Hay, que es como la máster, y de ahí se derivaron varios autores. Sí. A mí en lo particular Liz Bourbeau me encanta. Eso me da como una idea del pensamiento y del patrón de comportamiento. Sin embargo, a mí me gusta entrar como esta parte más psicológica, más ancestral, más de comportamientos, más de pensamientos, más de transgeneracional propiamente. Y bueno, resulta interesante pensar qué sabes y qué no sabes, y lo que no sabes porque no lo sabes. Porque bueno, todo es información. Todo es información, el no saberlo también es información, ¿no? ¿Por qué sabes unas cosas o sabes más de una familia que de otra? ¿Qué se dice en casa? ¿Qué se decía en casa? Y entonces, bueno, pues resulta un trabajo así como súper interesante ir construyendo el árbol con lo que vas sabiendo, ¿no? Con la información que tienes y con la que te va llegando. Y con parientes que puedan estar cercanos a ti, porque a veces uno es el secreto y uno no lo sabe porque es el secreto, ¿no? Exacto. Los secretos generalmente en lo transgeneracional tienen que ver con los nacimientos,
tienen que ver con las muertes, tienen que ver con las herencias y con el dinero, tienen que ver con el sexo, tienen que ver con robos, que bueno, a veces, bueno, no necesariamente es dinero, ¿no? Pero tiene que ver con exilios y con mudanzas. Entonces, eso siempre hay algo en las familias que tiene que ver con eso. Y claramente es un secreto. Entonces, cuando, no sé, a lo mejor uno es producto de una violación y jamás le dijeron, ¿no? Pues uno es el secreto, porque ¿cómo te vamos a decir que a tu mamá la violaron? ¿No? Y bueno, pues finalmente al ser hijo del violador, también traes esos genes. Y no porque seas un violador, sino porque tienes un padre biológico que traía información en la mente y en las emociones y que finalmente es tu padre. Te guste o no, lo quieras o no, y consciente de que tú así lo elegiste. Si no, no serías tú. Porque vienes también a cambiar cosas en tu árbol, ¿no? Claro. Eres como el emisario de las generaciones atrás. Claro. Ahora, ya casi para terminar, en biodescodificación hay como un número determinado de generaciones a las cuales nos referimos para ver qué estamos trabajando hoy, o puede ser de hace número indeterminado. Sin fin, si tienes la información es porque desde ahí viene el tema que quieres saber. Hay información que se va dando, ¿no? Algo interesante que hace lo transgeneracional es jugar como con las palabras. Y te voy a poner un ejemplo personal porque, bueno, cuando empecé como a estudiar esto me encantó el ejemplo. Cuando mi papá falleció, mi papá casi nunca hablaba, bueno, por no decir nunca hablaba de su familia, de su historia. Yo solo conocía a una tía abuela por parte de mi papá, que era tía de él. Con ella se crió porque mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 8 años y mi abuela falleció cuando mi papá tenía 11. Entonces mi tía fue la que crió a mi papá. Mi papá se llamaba Mariano, mi abuelo se llamaba Mariano y mi tía siempre, bueno, una vez tendría yo como 12 años, me acuerdo que llegamos, los domingos la íbamos a ver, y me acuerdo que entré yo a su casa y se me quedó viendo y me decía, Estela, ¿qué haces aquí? Yo dije, ¿qué pasa, mi tía? Estela era mi abuela. Y entonces yo decía, no soy Estela, soy Lucy. Pero de verdad me veía con una cara como o sea, hoy lo interpreto como estaba viendo un fantasma. Y ese día mi papá me acuerdo que me dijo, porque yo dije, ¿qué le pasa a mi tía? ¿Por qué me dice Estela? Y me acuerdo que ese día mi papá me dijo, es que te pareces mucho a mi mamá. Y le dije, ¿cómo era mi abuela? Me dijo, no me gusta hablar de eso. Fin de la conversación. Nunca más le volví a preguntar y bueno, así crecí. Cuando mi papá iba a morir, me contó parte de la historia y bueno, lo que me contó, y me acuerdo que yo decía, nunca me había platicado, entonces me dio actas de nacimiento y de boda y de mi tía y demás, actas, ¿no? Y entonces yo atrás de las actas me iba platicando y yo anotando, ¿no? Nombres, fechas, lo que me iba diciendo mi papá. Lo guardé y la verdad es que nunca me volví a acordar. Cuando yo empiezo a hacer trabajo transgeneracional, ahora sí que años después, te puedo decir que más de 10 años después, un día de repente me acordé y dije, ay, mi papá algo me dijo y entonces empecé y saco las actas y empiezo a ver toda la información que tenía y que no me acordaba. Y entonces con eso empecé a construir el árbol, ¿no? Según yo no sabía nada de mi familia paterna y resulta que tengo datos hasta mi tatarabuelo, que los fui rescatando de las actas, porque en las actas venían los nombres de los padres, y así, y de antes venían las profesiones. Y entonces rescato que mi tatarabuelo y mi bisabuelo se llamaban José María Blanco, ambos, y los dos eran impresores. Y entonces yo dije, pues esto me remonta a mediados de 1800, y en esa época eras impresor porque escribías y publicabas. Y entonces yo dije, a lo mejor de ahí me viene la vena escritora, ¿no? Pero no solo eso, eran José María. Mi abuelo ya es María, no. Y entonces dije, claro, solo José, igual que mi papá. Y entonces, bueno, ahí empieza como el tema de trabajo transgeneracional, porque es empezar a ubicar por qué omitieron el María, ¿no? Y se quedó solo José.
quién era María, por qué había Marías, quién, ¿no? Y entonces, bueno, eso te empieza a desatar preguntas que te empiezas sin querer como a meterte, y bueno, pues te va llegando información, ¿no? Y en la medida que vas armando tu árbol, ¿ves cambios en tu vida? O sea, sin necesidad de tener un síntoma que ahorita me haga a mí o cualquier persona, voy a ver mi árbol, ¿no? A ver de dónde viene. O sea, simplemente por el gusto de empezar a armar el árbol, de reunir toda la información, ¿puedes empezar a ver cambios? Fíjate que el principio de la biodescodificación trabaja con la conciencia, es decir, en el momento que tú haces consciente algo, a veces solo basta eso para sanarlo. Y esto resulta interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre, desde niña, siempre supe que mi abuelo era boticario y que cuando murió mi tía se quedó con la botica. Eso lo supe desde niña. Yo en casa de mi tía siempre veía estos frascos de porcelana de las boticas antiguas. Tan lindos, ¿no? Y como que el término botica, pues se me hacía familiar porque mi abuelo había sido boticario. Con esa crecí, pero nunca fui consciente de que eso implicaba que mi abuelo conocía las propiedades medicinales de las plantas. Jamás. O sea, nunca me pasó por la mente, aunque entendía que era un boticario, ¿no? Y de repente, cuando yo empiezo a tener como esta atracción por la parte sanadora, digo yo, brujil, ¿no? De las plantas, para mí fue como un gran descubrimiento ver que esa información ya la tenía yo, porque mi abuelo era boticario. Y fue como decir, claro, mi abuelo era boticario, trabajaba con las plantas, conocía las propiedades medicinales de las plantas. Y de repente fue como entender por qué ya había cosas que yo sabía sin saber por qué las sabía. Y también me empezó a enfocar al por qué yo me enfoco a la salud y no a la enfermedad. Porque a mí no me gusta tomar nada que sea químico ni medicinal. Yo solo tomo cosas naturales. Me hago tés, busco cosas herbales, flores, y yo me lo hago. Pero de verdad yo no tomo medicina ni aspirinas. Y entonces, para mí era natural en mí. Pero cuando fue como esta conciencia dije, wow, está en mí. Qué maravilla. Sí, está bien. Qué bonito, felicidades. Gracias. Gracias por compartirnos esta No, historia. pues yo encantada, la verdad es que sí son cosas que va uno haciendo consciente y solo eso te transforma, ¿no? ¿Ves? Nos estás nutriendo. Muchas gracias por compartir con nosotros todo esto. No, pues gracias a ti, de verdad siempre un placer. Y pues bueno, el tema da para muchísimo más. Claro, el tema da. Así que nos podríamos aquí instalar, invitamos a todos a un cafecito. Y todo, pero te vamos a invitar a la otra. Pues me encanta la idea, Madrina de Rodríguez. Pues yo muy agradecida, de verdad muy agradecida también por el interés en el tema, por la invitación. Y bueno, pues yo a disposición de todo el mundo. ¿Puedo compartir mis redes para que la gente me ubique? Por favor. En Facebook estoy como Lucía Blanco, me localizan si ponen @nutrióloga del alma, y ahí aparece Lucía Blanco, esa es mi página pública, y ahí generalmente estoy posteando temas. Tengo otra página en Facebook que es Nutrióloga del alma, y ahí siempre pongo específicamente tips, mensajes o eventos que tienen que ver con la nutrición del alma. Y en Twitter también @nutriólogaalmas. Así es que bueno, para que no se les olvide, pues Nutrióloga del alma, ¿verdad? Pues sí. Y ahí me encuentran. Muchísimas gracias. No, te vamos a buscar y a seguir. Pues yo encantada de la vida, de verdad, muchísimas gracias. Un verdadero placer estar aquí en Radio CIES. Y bueno, pues gracias a ti, siempre es un gusto verte. Igualmente, gracias por estar aquí. Gracias a Carlos Bautista en la idea original de este programa, al igual que Oscar Vázquez Dávalos. Gracias a Felipe Chávez en la producción. Yo soy Gaby Torres. Nos escuchamos y vemos en la próxima. Bye. Bye. Radio CIES.